Bueno, hola, bienvenidos a la clase 62. En esta clase vamos a empezar a desarrollar algunos aspectos que tienen que ver con lo técnico. Entonces, el primero, que un poco ya lo habíamos planteado en la clase anterior, es establecer una diferencia entre la hora de juego diagnóstica y la hora de juego terapéutica. La hora de juego diagnóstica es aquella que está dentro del marco de una evaluación psicodiagnóstica o evaluación psicológica infantil, en donde tenemos una batería de trabajo que hemos elaborado en función del motivo de consulta y, obviamente, la hora de juego es una de las técnicas que se van a utilizar. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, en primer lugar, se utiliza en el primer encuentro con el niño. O sea, siempre el primer encuentro con el niño tiene que tener relacionado con la hora de juego. Ahora vamos a ver algunas particularidades y aclaraciones que me gustaría hacerlo. Bueno, y después tenemos la hora de juego terapéutica, que es aquella que está dentro de un proceso terapéutico, es decir, cuando ese niño es paciente, entonces a través del juego, sobre todo en edades los más pequeños, ¿no? Aunque en realidad se puede trabajar a partir de los 18 meses hasta los 12 años, o sea que justamente el ciclo está hasta iniciar la preadolescencia, ¿no? Que podemos trabajar con esta técnica. Obviamente van a diferir algunos elementos, componentes que vamos a utilizar en cuanto a materiales, pero bueno, la terapéutica obviamente tiene otra finalidad. Entonces les comparto un poquito esto que tiene que ver con la clase 62 y ahí les voy a ir ampliando. Un segundito. Vamos a compartir. Bueno, entonces, esto que veníamos hablando recién, ¿no es cierto? A la hora del juego, la diagnóstica es aquella que se utiliza como técnica de entrada en el primer encuentro con el niño, y la idea es empezar a esclarecer un poco el motivo de consulta. Pensemos que ya hemos tenido la entrevista con los padres. Particularmente me gusta trabajar con 2 entrevistas iniciales con padres. ¿Sí? Después por ahí uno podrá sumar en algún momento o más al finalizar alguna otra entrevista, pero 2 entrevistas y después, bueno, cuando veamos esa unidad al final, que es la última, lo comentaremos un poco mejor. Bueno, entonces, la hora de juego terapéutica, entonces, como les decía, está dentro de un proceso terapéutico, cuando el niño ya es paciente. ¿Y cuál es el objetivo que plantea? Bueno, el objetivo que plantea estas sesiones de juego dentro del encuadre terapéutico es favorecer la elaboración de conflictos, fortalecimiento yoico, integración emocional a través de una mejor regulación. Obviamente con distintos dispositivos, donde está el juego como dinámica, el jugar como la observación que iremos viendo de este niño en relación con los objetos con los que va trabajando, y los juegos, porque ahí también se irán decidiendo, ofreciendo el juego en función de los temas que hay que desarrollar, ¿no? Que uno tiene que trabajar. En la hora de juego diagnóstica, que es la que nos específica de lo que estamos estudiando, dentro de esta batería de test, no vamos a interpretar, a diferencia que en la otra sí, si hay señalamientos, hay una intervención como a veces más activa. Solamente observamos, vemos, construimos indicadores, hipótesis que luego vamos a integrar con el resto de la batería. No sé, por ejemplo, una actividad de juego, una actividad lúdica del niño muy tímida, con muy poca variabilidad en cuanto a las unidades de juego, eh, un juego como de aislamiento, por ahí estar en un rompecabezas toda la sesión, ¿sí? Que puede relacionarse, pues, por ejemplo, haciendo como una especie de convergencia, con dibujos muy pequeñitos, ubicados en la parte inferior o en la parte izquierda de la hoja, ¿no? A veces dibujos micrográficos, o desvitalizados, con falta de coloración, en fin, hay muchas relaciones de recurrencias y convergencias que vamos haciendo. Lo importante es ir integrando y tener todos los registros, el proyectivo, el psicométrico, el perceptual, el lúdico, para tener una imagen como mucho más integrada de este niño. La finalidad entonces en esta hora de juego diagnóstica será evaluar el mundo interno, las defensas, las ansiedades, las fantasías, los vínculos y
la capacidad simbólica, que va a estar muy de acuerdo, muy en relación con su nivel de desarrollo cognitivo y madurativo. Después podemos sumar una hora de juego familiar, que es una decisión, generalmente, bueno, a veces en los enfoques sistémicos se trabaja con las familias, como completas, ¿no? Pero en una hora de juego familiar nosotros podíamos tener, cuando vemos que hay mucha disfunción o cuando hay una problemática familiar significativa, bueno, que todos los miembros, no sé si hay un hermanito, dos hermanitos, que todos vengan y se organiza una actividad para que hagan entre todos. Esto también es otra manera de ver estas cuestiones que después podríamos relacionar con el test de la casa, con el test de la familia, con lo que surge en el CAT, que es el último test que estuvimos viendo. Entonces, la hora de juego, como técnica, puede encuadrarse dentro de lo que sería el campo de las técnicas lúdicas. Bien. La edad de administración de esta hora de juego diagnóstica es entre los 18 meses, como les decía, y los 12 años. Piensen que ya a los 18 meses también inicia el tema del garabateo. Bien. Condiciones de aplicación puede aplicarse en niños en general, más allá de la posible psicopatología o condición neurocognitiva, como sería el caso del TEA, cuando hay indicadores, bueno, cuando hay características de neurosis infantil o psicosis, o cuando hay algún grado de discapacidad intelectual, se puede aplicar perfectamente y lo que se va haciendo es, obviamente, estas observaciones y a veces proveer de elementos que favorezcan estas proyecciones, ¿no? Desde el punto de vista del encuadre, el consultorio, en el caso de la clínica infantil, posee algunas condiciones especiales que se basan en el mobiliario, la seguridad que tiene que haber en él, la comodidad para que el niño pueda adaptarse. A veces una silla muy alta o un escritorio muy alto y un niño pequeño, por ejemplo, de 3 años, ¿no? Bueno, debe ser fuerte, resistente, la seguridad en la electricidad, el gas, ventanas seguras, etc. Si el trabajo no es en un consultorio privado, obviamente, a veces en ámbitos hospitalarios o otro tipo de instituciones públicas, muchas veces, bueno, los consultorios no tienen todas las características que deberían tener, a veces incluso en cuanto a la privacidad, ¿no? Porque son a lo mejor box armados con muy poca, obviamente, aislación acústica. Bien. Algo también importante es el encuadre de esta primera entrevista con el niño, ¿no? Los puntos esenciales que podríamos recabar aquí es la presentación del espacio, decirle al niño que este es un lugar para que pueda jugar, conversar. La consigna inicial, que puede ser más abierta, no tan directiva, ¿no? Que está esto lo hemos visto en la clase anterior. Puedes jugar con lo que quieras de la caja. Ahora vamos a ver la más formal, pero bueno, también. Después dice tiempos y límites. Aclarar duración, por ejemplo, que es de 45 minutos. La mirada atenta sin dirigir ni juzgar. Pero se le aclara al niño que se lo va a observar y que a veces podemos hacer algunas anotaciones. También que el adulto, mamá, papá, abuelo, el que lo haya traído, no va a estar presente, que va a estar solo. Entonces ahí tenemos una cuestión. Puede pasar, en algunos casos, no tan infrecuentemente, que el niño no quiera entrar solo. Entonces podemos hacer esa hora de juego. La mamá, como va a tener el mismo rol que nosotros, de observador no participante, más allá de que dinámicamente a lo mejor el niño le ofrezca un juego o le pida que le ayude con esto, ¿no? Pero bueno, en general la mamá tiene que ser lo menos participativamente posible, igual que el terapeuta, solo estar ahí acompañando. Pero ahí lo que haríamos, obviamente desde mi criterio, haríamos una vez que el niño ya puede entrar sin la mamá, bueno, plantear que la próxima vez vamos a hacer lo mismo, pero que la mamá va a estar esperándolo afuera, no va a estar presente. Esperemos lograrlo, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí tendríamos una hora de juego mucho más genuina y menos interceptada, digamos, interferida por esta presencia de la mamá. El registro entonces es observar las selecciones, las secuencias, que son las unidades de juego que después lo vamos a ver más adelante, la afectividad y la interacción que se genera, ¿no? El cierre
siempre señalar que, bueno, esto, que hay un tiempo, que cuando el tiempo se está por terminar, a lo mejor unos minutos antes, 4 o 5 minutos antes, uno dice, bueno, mira, ya estamos por terminar, así que pónganle que esté dibujando o esté haciendo algo de construcción, ¿no? Donde no va a tener el tiempo para terminarlo. ¿Mm? Y que esos materiales, que esas cosas que hizo van a quedar en el consultorio. ¿Mm? Bien, y después decir que, bueno, va a haber varios otros encuentros más. Vas a venir 3 veces, 2 veces, bueno. Realmente siempre planteemos, normalmente es entre 4 y 6 entrevistas, ¿no? Pero bueno, hay casos especiales que han requerido que sean más de 6 entrevistas. Pero uno lo plantea como que también la familia sepa y el niño sepa cuántas veces va a tener que venir, ¿m? Más allá de que su noción del tiempo, si son muy pequeños, no esté tan clara, ¿no? Que son 45 minutos, que es un tiempo, que siempre va a ser el mismo tiempo. ¿M? Bien. Materiales necesarios para armar una. Bueno, acá ya empezamos con la parte técnica. El primer punto de partida es armar nuestra caja de juegos. ¿M? Entonces, esta tiene que estar compuesta por material estructurado como inestructurado. Veamos ejemplos. Se considera material inestructurado, papel en blanco, hojas de diferente tamaño, más pequeñas, o cortar la mitad de un oficio, una hoja carta entera o una hoja oficio entera, distintos, 4 o 5 de tamaños diferentes, ¿no? No en cantidad, sino que una hoja de oficio, una hoja de carta, una hoja de oficio cortada por la mitad, donde para que quede un poquito más. Eh, Lápiz negro, obviamente ya sabemos, lo escribo acá, ya es lo primero que vimos al principio de las primeras clases, ¿no? De aspectos formales del dibujo, 2HB. Lápices de colores distintos, que estén todos los colores representados, todos los colores primarios, y bueno, una cajita de 12. Tiene que haber crayones también, entonces lápices de colores, y acá voy a agregar también más, también crayones. A ver, un segundito. Bueno, ahí estamos, ahí he vuelto. Porque si no me va a pasar lo mismo que me pasó en la clase anterior, que se cortó, como no hay nadie en la comunicación, entonces en Meet cierra la sesión. Bueno, entonces tenemos los lápices, los crayones, goma de borrar, papel glacé, plastilinas no tóxicas. Siempre por lo menos los 8 colores primarios, que son el azul, el amarillo, el rojo, el verde, el negro, el violeta, el gris, el marrón. Después, si hay un rosa, hay un celeste, bueno, pero con que estén esos estaríamos bien. Trapitos de diferentes colores, retazos, obviamente las plasticolas para pegar, piolines, sacapuntas para los lápices, gomas de borrar, arcilla o pasta de modelar y acuarelas. Si se trata de niños pequeños, de menos de 6 años, se puede utilizar un formato pequeño o mediano para los lápices. Es una opción, ¿eh? No pueden usar lápices comunes, pero bueno, también. O tener lápices de distintos tamaños. Esta recomendación, aunque no es obligatoria, es por el tema de la motricidad más que nada, porque todavía la motricidad fina todavía está en construcción de desarrollo, ¿no? Psicomotriz. Bueno, y después tenemos el material estructurado, que este también es muy importante, sobre todo para los juegos de roles, ¿sí? Entonces, consiste básicamente el juego simbólico. En muñecos, que haya un papá, una mamá, abuelos, autitos, animales de granja, animales salvajes. Esto, por ejemplo, ¿saben cómo pueden hacer? Esto pueden conseguirlo en las casas de cotillón, donde se venden las cosas para los cumpleaños. Entonces, a veces, o en las, bueno, obviamente también en las jugueterías, ¿no? Pero viene también bolsitas donde hay dinosaurios, bolsitas donde hay animales salvajes, bolsitas donde hay. Entonces, ustedes lo tienen. Como es un material plástico, es fácilmente lavable y se puede mantener muy bien. Entonces, es importante que sea de buena calidad, es decir, que no se le rompa. Incluso ahora, digamos, con tantos avances de todo, miren que dejo de compartir así los veo. Incluso ahora, digamos, en esto de los
de los materiales, hay mucha variedad de cosas, pero por ejemplo, antes estaban los crayones, que todavía existen, obviamente, los lápices de pasta o crayolas, como le dicen en otros países, pero ahora vienen, por ejemplo, como si fuera como una protección, cosa que uno lo va haciendo como si fuera, ¿cómo se llama esto? Como que va sacando la punta, ¿no? Retráctil, perdón. Retráctil, entonces es un crayón, pero retráctil, o que tienen una condición mucho más gruesa, porque si no, se quiebran fácilmente. En muchos chicos no pasa nada, pero me acuerdo de un paciente con mucho trastorno obsesivo compulsivo que se sufría muchísimo cuando se le rompían los lápices, como que se sentía muy culpable, uy, se me rompió, ¿no? Por todo este exceso de autocontrol. Entonces, romper es como liberar un poco una cosa agresiva que justamente es la que tienen muy contenida. Entonces, este paciente terminaba la sesión y agarraba los lápices, yo había dejado la cajita, ¿no? Y entonces agarraba y ordenaba, los sacaba durante la sesión y los volvía a guardar cuando se iba. ¿Mm? Bueno, vimos todo más o menos lo esencial de esto. Seguimos después próximamente en la clase 63 con este mismo tema, ya adentrándonos ya en lo que son las unidades de análisis, ¿m? Que hay en una hora después. Bueno, hasta la próxima.